Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su podcast WP. El día de hoy estoy muy contento de poder dirigirme a cada uno de ustedes, poder realizar este podcast porque es un tema que he venido eh, pensándolo, meditándolo, desarrollándolo para querer contárselos a ustedes, porque creo que es un tema importante, es un tema como todo lo que concierne a nuestra vida espiritual, que tenemos siempre tener en cuenta, para no caer en error, para mejorar, sobre todo eso, que es mejorar y poder ver las cosas a la luz de la palabra. Eh, desde ya les saludo a cada uno de ustedes, quien les habla su hermano Jonathan Sepúlveda de la IDP en Perú. Estoy contento, les mando un fuertísimo abrazo y el día de hoy, sin demorarme tanto en las salutaciones, en el saludo, me gustaría comentarles que al inicio de año, en realidad el 31 de diciembre del año pasado, del año que pasó, leí una columna de un pastor, el cual sigo por Facebook, un pastor ya mayor, reverendo de varios años, de la misión a la que él pertenece, y es argentino este pastor, muy sabio en las cosas que escribe, y él escribió en una columna de Facebook en la que él escribe normalmente, escribió acerca de algunas cosas que vendrían o lo que él pensaba acerca de lo que había pasado en esta pandemia, cómo la pandemia había abierto los ojos espirituales y físicos a muchas iglesias que se negaban tanto a la tecnología, se negaban tanto a tantas cosas, pero la pandemia nos tuvo que abrir los ojos a nuestra realidad. La realidad que no solamente está pasando en la iglesia, sino en el mundo. Y bueno, sabemos de que estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, entonces tenemos que ir siempre a la vanguardia, siempre cambiando no nuestro mensaje, sino cambiando la manera en cómo entregar nuestro mensaje. Y entre una de las cosas que este pastor mencionaba, y es lo que yo quiero traer el día de hoy a colación, es que teníamos que volver a la fuente. Ahora bien, esa frase es perfecta, cumple con todo nuestro pensamiento cristiano, que es verdad, tenemos que volver a la fuente. Ahora, desde ya, si usted es un lector de la palabra, si usted es un estudioso o alguien que se preocupa de poder llevar siempre conocimiento a su vida de parte de la palabra de Dios, sabrá de que la fuente, nosotros hacemos referencia a la fuente como a Cristo. Jesucristo es la fuente de vida eterna, la fuente de agua, donde nunca más tendremos sed, como él le dijo a la samaritana. Son mensajes, son símbolos que nosotros entendemos. Pero hay que comprender de que no todas las personas en el mundo cristiano y sobre todo, bueno, en el mundo en sí, no siempre piensan igual a uno. Y entre los comentarios que le escribían, que hubieron algunas críticas, algunas cosas que estuvieron a favor, algunas personas. Entre una de las personas le contestó algo así, que decía, efectivamente, pastor, tenemos que volver a la fuente. Tenemos que volver a la fuente de la palabra de Dios y la fuente de la palabra de Dios es la Torá. Y dije, señor, o sea, estábamos bien, estábamos muy bien, pero mencionó algo que no tiene mucho que ver con nuestra situación. Eh, Esta persona dijo, tenemos que volver a la Torá, porque la Torá y el judaísmo es la base, es la fuente de la palabra de Dios, es la fuente de nuestra creencia y un montón de cosas que lo cual yo comenté, di mi opinión y a lo que yo quiero ir. Actualmente, bueno, ya vienen desde hace varios años que hay una corriente, hay un pensamiento en el cual nosotros, la Biblia nos manda a bendecir al pueblo de Israel. Y hay que reconocerlo, el pueblo de Israel, los judíos, son un pueblo bendecido por Dios. No sé cuántos de ustedes conocen a alguien que sea judío, pero yo no conozco a un judío que sea pobre. Conozco judíos trabajadores, sí, pero no conozco ningún judío pobre. A lo que voy es que
Es verdad, el pueblo de Israel es un pueblo bendito, es un pueblo que tenemos que orar por ellos, orar por la paz en Jerusalén. Son cosas que la Biblia misma, la palabra de Dios, nos manda a hacer. Pero hay una corriente, hay una conducta que viene por muchos cristianos y a algunos les pega más fuerte que a otros, y es de querer ser el pueblo de Israel. Ahora, yo me imagino, digo me imagino, eh, porque he hablado con más de alguno y siento que la onda va de querer ser el pueblo de Israel porque son bendecidos, porque Dios los bendice monetariamente, con un buen estatus, en fin, con tantas cosas, pero quieren ser el pueblo de Israel por la bendición que conlleva ser el pueblo de Israel. Pero nos estamos olvidando de algo y es de nuestra situación. Nosotros, si usted es un estudioso, si usted es alguien que se preocupa o va a la iglesia y escucha las prédicas de su pastor, sabrá de que el pueblo de Israel durante mucho tiempo, bueno, hasta el momento, es un pueblo rebelde, es un pueblo que se niega a aceptar a Jesús como el Mesías. Ahora, nuestra situación, nuestro contexto, ¿dónde cabemos nosotros? Nosotros éramos gentiles. Jesús nunca vino por nosotros principalmente. Es por eso que la palabra de Dios dice, a los suyos vino, el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Entonces, él vino por el pueblo de Israel, pero no lo aceptaron, no lo reconocieron como el Mesías. Ahora, el comentario de esta persona, y es lo que me motiva a mí poder realizar esta edición de este podcast, es que este pensamiento está muy arraigado en muchos. Y me preocupa eso porque quieren ser el pueblo de Israel a pesar de que no se dan cuenta de lo que conlleva querer ser el pueblo de Israel. Primero que nada, esta persona menciona tenemos que volver a la fuente y la fuente de la Biblia es la Torá. Ok, yo puedo entender de que sí, efectivamente, los primeros 5 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son la base de la fe judía. Y es verdad de que nuestra creencia, nuestra religión, vamos a llamar religión a pesar que sabemos que nosotros tenemos una relación con Dios más que una religión. La religión cristiana es judío, o sea, es judío cristiana, de hecho, porque creen en el Dios judío, que es Jehová, pero somos cristianos porque creemos en Cristo, en el Mesías, en quien nosotros consideramos el Mesías. Ahora, esta persona menciona de la Torá, pero lo que no se da cuenta es que la Torá se desarrolla en un contexto que es bajo la ley de Moisés. Y los que les gusta todos estos temas de Dios, de estudiar la Biblia, sabrán de que las dispensaciones o los tiempos en los que se desarrolla la relación con Dios, con el ser humano, hay una dispensación o hay un tiempo que se llama la dispensación de la ley, que es donde Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, testamentos iba a decir, Señor, los 10 mandamientos y estos 10 mandamientos era lo que iba a regir la conducta del pueblo de Israel. Ahora sabemos que no lo cumplían porque la misma Biblia dice de que por la ley uno no se puede salvar, o sea, difícilmente se salva uno por la ley. Y si tiene que cumplir la ley, tiene que cumplir toda la ley. O sea, cumples todo o no cumples nada. Y eso es lo peligroso de vivir o de querer vivir bajo la ley, que es sutil, que es lo que realmente hacen hoy día por hoy los judíos practicantes. Eh, Ahora, si nosotros decimos que tenemos que volver a las raíces judías, estaríamos diciendo que tenemos que dejar de lado el sacrificio magnífico, glorioso de Jesucristo, dejar de darle importancia al sacrificio y de hecho dejar de darle importancia a Jesús para poder tener que vivir bajo la ley. Y eso es un error gravísimo, es un error de concepto que no podemos dejar permitir entrar en nuestra vida, porque estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Ahora, es por eso que la Biblia es muy clara y nos dice de que por gracia sois salvos. Esto no nos pertenece, es una gracia, es un don de Dios. No tenemos mérito alguno. Podría yo ir más allá y decir, hermana, no importa cuánto haga usted, hermano, no importa cuánto haga usted no merece la salvación.
y nunca va a ser merecedor de la salvación por medio de sus obras, por medio de su actuar, por medio de su vivir. No, eso es parte de la gracia bendita de Dios. Y es ahora donde yo le hago la pregunta, o mejor dicho, le hago la aseveración. No se sorprenda si cuando vayamos al cielo miremos gente o encontremos gente que nunca nos hubiésemos imaginado que eran cristianos, que creían en Dios o que habían entregado su vida a Cristo. Nunca nos imaginaremos. Imagínese que usted va al cielo y se encuentra a Michael Jackson en el cielo. ¿Se lo imagina? Ahora, ¿por qué digo yo esto? No es un disparate, porque Michael Jackson, él era muy amigo de la que era la esposa de Martin Luther King, el que fue este pastor eh, que promovía lo que eran las leyes a favor de los afroamericanos, de la gente negra en Estados Unidos. Y él era un pastor. Ahora, él era muy amigo de la esposa, porque obviamente su esposa había muerto, había fallecido ya. Y él oraba todos los lunes, por la mañana, por el teléfono. Oraba con ella. Ahora imagínense, uno nunca podría imaginarse que Michael Jackson, el rey del pop, como lo conocen en el mundo, el que logró tanto dinero y logró tanta fama y que murió, eh, pudiese tener esa relación tan cercana con alguien tan metido en el mundo cristiano como era la esposa de Martin Luther King. A eso es lo que voy, no os sorprenda, porque la salvación de Dios es por gracia. No tenemos ningún mérito, nunca vamos a lograr conseguir algo que nos vuelva dignos de recibir la salvación de Dios. Lo único que podemos hacer es aceptar a Jesucristo, y Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino que nos lleva a la salvación. Eso es lo único que yo le puedo decir: siga a Jesucristo, porque y acepte primero, si no lo ha aceptado, acepte a Jesucristo, porque eso lo va a volver a alguien que tiene la salvación en sus manos, está abierta la puerta de la salvación. Ahora, a lo que voy. Estas personas que tienen este pensamiento de querer prácticamente ser el pueblo de Israel, que incluso hablan como judíos: Yahvé te bendiga, empiezan a decir, ya no te saludan hermano, Dios te bendiga, no es Shalom, o sea, ya son prácticamente judíos practicantes. Y eso es algo que es un poco contradictorio, como lo que le estoy diciendo. Ahora, es verdad que hay también una corriente, esto ya es bastante más fuerte, la corriente de los judíos mesiánicos. Particularmente, si usted me pregunta a mí, yo considero de que el judaísmo mesiánico es una contradicción, porque están queriendo tener lo mejor de dos mundos. Están queriendo tener lo mejor de aceptar a Cristo y vivir bajo la gracia, pero también quieren aceptar el tema de ser judío y recibir esta bendición nobiliar, de nombre, de título, de querer ser el pueblo de Dios, o de ser el pueblo de Dios, porque hay judíos que nacieron en Israel, raíz judía, madre judías, que son mesiánicos, pero no pueden, no son capaces de dejar su raíz, no son capaces de dejar todo por seguir verdaderamente a Cristo y volverse cristianos, sino que mantienen sus raíces judías y asimilan la gracia de Dios para ser judíos mesiánicos. O sea, creo en Cristo, pero también no me quites mis raíces. O sea, quiero seguir viviendo como judío, porque es una bendición ser judío. Entonces, es algo contradictorio. Y ahí es donde tenemos que justamente preocuparnos. Es como querer ser un nazi y luchar a favor de, de la libertad de la gente negra. O sea, de los derechos por la gente negra, afroamericana, en fin. Es una contradicción. Los nazis se creían la raza superior. Los nacionalsocialistas odiaban a los judíos. En fin, es una contradicción. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que de repente usted me oye y conoce a alguien que no solamente le apasiona, porque está bien la pasión por querer saber más de la cultura judía, por querer saber más acerca de los libros que tienen los judíos, los estudios de libros en hebreo, sabe que eso apasiona,
yo no digo que no estudie, yo no digo que no se empape del conocimiento que tiene la cultura hebrea o judía, porque es muy profundo. Y es verdad que cuando uno empieza a estudiar la cultura judía, la mente de uno, la mente espiritual, se abre, se expande, y uno puede entender, uno logra entender verdades que la Biblia lo menciona, que el porqué de tales cosas. Y es solamente cuando uno empieza a estudiar la cultura judía, empieza a estudiar los libros antiguos hebreos, o que estaban en arameo o en griego. Dios lo bendiga si sabe hablar hebreo. Eso, que envidia sana. O sea, me gustaría a mí hablar hebreo, pero a lo que voy, querer dejar todo por querer ser parte o ser judío, ahí sí, con todo el amor del mundo, yo diría no, no gracias, yo estoy bien siendo cristiano, siendo gentil, habiendo aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador y Salvador, porque vivo bajo una situación que es la situación de la gracia. Los judíos no, los judíos tienen que cumplir la ley. Y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que diferenciar bien las cosas. Es lindo recibir la bendición que tienen los judíos, sí, por supuesto. No hay judío pobre, todos los judíos tienen una buena situación económica, pero discúlpeme, yo soy gentil, yo soy peruano, chileno peruano, y estoy muy contento de poder recibir al Señor como mi Jesucristo y vivir bajo la gracia, que es lo más importante, la gracia de Dios. No vivir bajo la ley, porque cumples la ley toda o no la cumples. Y así de simple. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta esto. Ahora, este pastor que les mencioné al inicio, mencionaba acerca de vivir o de volver, mejor dicho, de volver a la fuente. Nosotros somos evangélicos porque creemos en los evangelios de Jesucristo. Nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo. El título cristiano es un título que aparece en la Biblia, por si no lo sabían. Es un título que de hecho lo menciona, si no me equivoco, si no me falla la memoria, lo menciona el apóstol Pablo. Eh, sí dice, por ejemplo, ya se conocía en ese entorno, se conocía el término. En Hechos 26-28, por ejemplo, le dice a Agripa, un personaje, le dice a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Entonces, Pedro, por ejemplo, dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 16, dice, pero si alguno padece como cristiano, o sea, es un término que está en la Biblia, es bíblico, nosotros somos cristianos porque lo aparece en la Biblia. Tal vez evangélico no aparece como tal la palabra evangélico, pero sabemos de que los evangelios son las buenas nuevas de Jesucristo. Y qué buena nueva mejor que la salvación y vivir bajo la gracia. Ahora, a eso es lo que voy. ¿Cómo entonces, cómo volver a la fuente, hermano? Ya me mencionó, pero me dejó con la intriga de cómo volver a la fuente. Ok, yo primero le diría, volvamos al Evangelio. Volvamos al Evangelio. Ahora, tenemos que entender la Biblia como un libro, primero donde el Nuevo Testamento, me refiero principalmente, donde se desarrolla el tema de la gracia de Dios para con su pueblo, para con el mundo. eh, Están los evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que los conocemos nosotros, y están las demás cartas, están las cartas, los mensajes que habían entregado los apóstoles, principalmente el apóstol Pablo, que él escribió muchas cartas. Tenemos 1 Corintios, 2 Corintios, tenemos Filipenses, tenemos Efesios, tenemos un montón de libros. Le escribió a Timoteo, a Tito. Entonces, tenemos un montón de cartas que eso forma parte de nuestra doctrina cristiana. Es por ello que más de alguno, más de algún teólogo, más de algún pastor, alguien que estudia la Biblia, se atreve a decir de que nuestra doctrina es una doctrina paulina, creo que es paulina, una doctrina paulina. Es porque justamente el apóstol Pablo es aquel que ha escrito la mayoría de libros en el Nuevo Testamento y en los cuales nosotros sustentamos nuestra fe, nuestra creencia, porque nos ayuda a entender la vida cristiana. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué le damos crédito al apóstol Pablo? Porque sin duda también el apóstol Pablo tuvo una enseñanza
no me refiero humana, sino que él dice, conozco un hombre si en el cuerpo o en la carne, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. Ahora, ese hombre, tenemos que entender de que era él mismo, eh, y Dios le enseñó personalmente o espiritualmente, pero fue Dios mismo que le enseñó las cosas le enseñó el Evangelio, le enseñó las buenas nuevas. Porque de hecho es el apóstol Pablo que enseña en Corintios cómo tenemos que desarrollar la Santa Cena. Imagínense, pero si el apóstol Pablo nunca estuvo en la última cena, ¿cómo se enteró de ello? ¿Cómo supo ello? Bueno, porque Dios se lo enseñó. Dios le reveló ese secreto. Si solamente estaba Jesús y los 12 apóstoles. Ahora, a eso es lo que vamos. Por eso se le da crédito al apóstol Pablo. Pero, ¿cómo volvemos a la fuente? Si usted me dice, hermano, ya, pero yo ya he leído los libros. Ya, incluso de repente, como el joven rico, me dice, yo ya sé los evangelios, yo ya vivo los evangelios, pero ¿cómo vuelvo a la fuente? Ok, les hago la pregunta. Nosotros tenemos la Biblia hoy en día. Tenemos este compendio sagrado de libros escritos por muchos autores. Y sabemos que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Pero le hago la pregunta. En el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo del apóstol Pedro, de Mateo, de los discípulos en sí, de los apóstoles, ¿tenían la Biblia? Ellos tenían la Biblia como para poder basar su fe cristiana, su fe, o para poder conocer, aprender de la vida cristiana. No tenían la Biblia, amados hermanos. Ellos lo único que tenían y lo maravilloso que pudieron tener fue haber visto o haber conocido o saber de la vida de Jesucristo en la tierra. Y ese es el verdadero evangelio, esa es la fuente, amado hermano, amada hermana. La vida de Jesucristo es la fuente del evangelio. Ni siquiera es el apóstol Pablo hablándonos, ni siquiera es lo que dice el apóstol Pedro. No, el Evangelio es la vida de Jesucristo estando en la tierra. Y ahora, esta vida, lo que conlleva, las experiencias, lo que tuvo que pasar, es lo que nos da a nosotros justamente esta apertura para poder llegar a la salvación. Porque en la vida de Cristo está incluido el sacrificio. En la vida de Cristo está incluido los milagros que realizó. En la vida de Cristo está incluido las liberaciones de demonios que Él realizó. Y hay que entender algo, de que la misma Biblia nos dice de que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Jesucristo estando en la tierra, no habrían libros, no cabería todo lo que hizo Jesucristo en los escritos. Ahora imagínense. Hay tanto por conocer, hay tanto por saber que tenemos que justamente meditar y pedirle al Señor, revélame, Señor, tu vida, muéstrame tu vida y hazme vivir tu vida a través de la mía. Yo siempre digo algo con los que en algún momento he conversado. El verdadero trabajo del cristiano no es cumplir con todo lo que dice la Biblia. Ahora, me van a estar diciendo, ¿cómo, hermano Jonathan? ¿Cómo va a decir eso? No, escúcheme bien, déjeme terminar. Porque la Biblia nos habla mucho del Antiguo Testamento que había que matar, apedrear a los pecadores, en fin. El Nuevo Testamento nos habla ya de la gracia. Pero en nuestro verdadero trabajo es reflejar la vida de Jesucristo a través de nuestra vida. Imagínense, reflejar la vida de Jesucristo a través de nuestra vida. No es cumplir con todo lo que dice la Biblia. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué? Porque es muy fácil engañar a las personas. Es muy fácil actuar como cristiano. Y si nos basamos bajo lo que, cómo pueden ver, porque uno mismo no puede decir, sí, yo estoy viviendo una vida cristiana, yo soy muy buen cristiano, yo cumplo con todo lo que dice la palabra del Señor. No, sería engañarnos. Y la misma Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Entonces, entendamos eso. Tenemos que comprender aquella vida
que, que tuvo, que tuvo Jesucristo en la tierra. Hebreos capítulo 12 dice en el versículo 1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el bullying, por decir un término más moderno, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el Evangelio, la vida de Jesucristo. Dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Es la vida de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que reflejar a través de nuestra vida. Porque tenemos una gran nube de testigos. Y somos nosotros que tenemos que reflejar la vida de Jesucristo, no el vecino, no el no creyente, no el no cristiano, no el ateo, el agnóstico, no. Somos nosotros los creyentes, los que decimos ser cristianos, los que tenemos que reflejar la vida de Jesucristo. No me quiero alargar más. Sé que usted es una persona inteligente, sabia, que Dios le ha dado mucha inteligencia y sabiduría en su vida y comprendió lo que yo le estoy diciendo en este día. Me alegro mucho de poder traerles esto porque era un mensaje que hace ya bastante tiempo he querido compartírselos. Y pues si usted conoce a alguien, si usted conoce, todos creo que conocemos a alguien que le gustaría ser judío y que habla en hebreo, te dice Dios, Yahvé te bendiga, Shalom, hoy es sábado y te dice Shabbat Shalom, o hay que guardar el Shabbat, el día del reposo. Por favor, somos latinoamericanos, Dios nos dio la bendición de nacer en esta hermosa tierra. Para los que son peruanos, bendecidos sean todos ustedes por haber nacido en Perú, por haber nacido nosotros en Perú. Los que son de Chile, Argentina, Bolivia, también Dios les bendiga, porque el pueblo cristiano en sí es un pueblo bendito. Les agradezco por su atención. Ha sido un gusto poder traerles esta nueva edición del podcast WP. Les ha hablado su hermano Jonathan Sepúlveda, deseándoles que el Señor les rebendiga en este día, en esta semana, en lo que resta de este año 2021. Y pues, con la ayuda del Señor nos estaremos viendo en una próxima edición, a través de este mismo medio, por este mismo canal, a esta misma hora, si Dios lo desea, a través de su podcast WP. Que el Señor les bendiga.